vaya por favor preparando su Biblia. Vamos a continuar con nuestra serie La vida real de un creyente. Fíjese que en esta serie ya han sido 43 temas donde hemos tratado esas circunstancias reales que enfrenta pues todo cristiano, y sobre todo cuál es la perspectiva de Dios para poder enfrentar cada circunstancia de la vida. Y en el Sermón del Monte, donde hemos estado ya por varios meses, nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado estos casos de la vida real y cuál es la correcta perspectiva de Dios y cuál es la perspectiva del hombre, ¿sí? Y al terminar su sermón, Jesús va a terminar dándonos 4 ilustraciones. Cada ilustración es una reflexión. Y mientras yo estudiaba estos últimos versículos, le di gracias a Dios porque no pude pensar en quizás mejor manera de terminar esta serie precisamente con esa reflexión que hace Jesús. Y el punto de la reflexión de Cristo es esta, y está ahí, siempre ha estado ahí. ¿Estamos viviendo una vida real para Cristo? ¿Sí? O sea, ¿cuál es tu vida real como cristiano? ¿Estamos viviendo una vida real para Cristo o una vida ficticia? ¿Sí? Y es lo que Jesús está enseñando. Hemos aprendido pues en esta serie que la vida del creyente no es fácil. Amén. La vida del creyente no es fácil, es la realidad. Es difícil como para todos en el mundo. Pero para el creyente, bueno, no es una vida de afanes, no es una vida de preocupaciones, sino que podemos tener una paz interna, una confianza, podemos vivir en santidad, porque como aprendimos el domingo, su gracia, Cristo en nosotros, es más que suficiente. Y es precisamente la gracia de Dios que en estos momentos que damos gracias a Él, es precisamente reconociendo que en cada circunstancia de nuestras vidas, Cristo siempre ha sido mayor que cualquier problema. Y Él ha estado siempre y estará con nosotros. Así que esta vida terrenal no es nuestra mejor vida, como por ahí algunos falsos evangelios, ¿verdad?, declaran. No, esta no es nuestra mejor vida nos espera ahí en el cielo. Amén. Es una preparación, ¿verdad?, para experimentar y vivir como Cristo vivió. Porque para poder ser glorificados con Cristo y poder llegar al cielo, aquí en la tierra tenemos que estar dispuestos a padecer juntamente con Cristo si queremos también con Cristo juntamente ser glorificados. Amén. Así que el Sermón del Monte nos ha ilustrado que la vida real de un creyente es sacrificial. Sí, pero con Cristo somos bienaventurados porque Jesús dijo de los tales es el reino de los cielos. Y como digo, creo que la conclusión de Cristo en su mensaje del Sermón del Monte contiene la perfecta conclusión para esta serie que estaremos terminando en 3 mensajes más a partir de esta. Y esta es la reflexión. ¿Estamos viviendo una vida real para Jesucristo? Vamos a Mateo capítulo 7. Vayamos allá a Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, por favor. Con el tema de hoy vamos a ver estos últimos 4 temas finales para concluir esta serie de la vida real de un creyente. El tema número 44 que veremos en esta noche es la entrada estrecha. La entrada estrecha. Es un versículo, por cierto, muy conocido por todo creyente. Pero después de leer esta porción vamos a orar y quiero darles el contexto de estos 4 últimos temas y cómo cada uno de ellos expresa la misma reflexión. ¿Estamos viviendo vidas reales para Cristo? Porque vamos a ver estos versículos quizás de una manera que no hayamos sido enseñados, ¿sí?, sino que lo vamos a ver a la perspectiva de Dios a través de la revelación de Cristo. Así que vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, ¿están allí? Amén. Vamos a leer estos 2 versículos, oramos y luego entramos con la introducción. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Vamos a orar y vamos a encomendar nuestras vidas al Señor. Padre eterno, muchas gracias porque nos das esta preciosa oportunidad de adorarte, quizás a levantarnos y darte gracias por el día, pues
entramos a las actividades de todo el día, Señor, y Padre, es una bendición poder detenernos y poder venir y exaltarte juntos, Señor, con nuestros hermanos en Cristo, de glorificar tu nombre, de darte gracias públicamente en la congregación. Y Padre, Señor, ahora escuchar tu voz. Gracias, Padre. Guíanos, Señor, con tu Espíritu. Háblanos, que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Amén. Pregunta, ¿a cuánto les gusta manejar? Sí, están algunos que tienen licencia y les gusta manejar. Bueno. A mí me gusta manejar, sobre todo en la noche. Sí, amén, dicen por ahí. Donde no hay tráfico, ¿verdad? Y todo es claro y estás, pero tranquilo, ¿sí? Pero ¿a cuánto les gusta perderse? Por ahí algunos, bueno, ya los perdidos, ¿verdad? Sí. ¿A cuánto les gusta, ahí va, avanzar horas de camino solo para darte cuenta que vas en el camino equivocado? Ya no, ¿verdad? Piensa en el gas, piensa en el tiempo, ¿verdad? Bueno, eso es un caso de la vida real, ¿sí o no? Les voy a contar un caso de la vida real. De todas las oportunidades que hemos tenido de viajar a Tijuana, siempre, casi siempre, que regresamos por la entrada ahí de San Isidro, siempre, casi, nunca me he podido formar en la línea correcta de entrada. Nunca. Es un caso de la vida real, ¿sí? Porque el lado de México no dice cuál es la línea que debes entrar. Y una vez que te metes y comienzas a formarte ahí en la línea, no hay de regreso, ¿sí? Ahora, yo pensaba, lógicamente, que todas las calles que van para el norte de Tijuana van para Estados Unidos, ¿no? Tienen que, ¿verdad? Pero me di cuenta que no todas van para el norte, ¿sí? O sea, como dicen por ahí, no todos los caminos conducen a Roma o al norte, ¿sí? Tienes que entrar por la línea que te corresponde, ¿sí? A menos que, bueno, estés bien familiarizado, ¿verdad?, con unos hermanos que van para allá seguido, ¿sí? O preguntes para informarte en qué línea es. Y es muy posible que si no sabes cómo, termines en la línea que no te corresponde. Y luego tienes que enfrentar las consecuencias, tener que darte la vuelta y muchas veces ya ni poder salir y enfrentarte pues a las consecuencias, ¿verdad? Así que a veces pensamos o asumimos que nuestros caminos son los más justos y rectos, o que estamos en el camino correcto. Pero dice la Biblia que de Jehová y solo de Él es quien ordena los pasos del hombre. Amén. Pero antes de analizar estos conocidos versículos, tenemos que poner toda esta conclusión en el contexto de estos 4 últimos temas y de lo que hemos estado estudiando acerca del Sermón del Monte. Acuérdense que Jesús acaba de concluir la perspectiva del reino de Dios comparada con el concepto del hombre para alcanzar, o en este caso del concepto del judío, para poder alcanzar el cielo, ¿sí? Por eso Jesús, con este mensaje del Sermón del Monte, comienza diciendo, oísteis que fue dicho, ¿sí? Así les han enseñado. Pero Él, siendo la verdad, la palabra, Él dice, pero yo os digo, ¿sí? O sea, los judíos creían y enseñaban, por ejemplo, que por ser descendencia de Abraham, bueno, tenían el único privilegio de entrada al cielo. Y Jesús le dice, bueno, no es así, sino que del pobre de espíritu es el reino de los cielos. Y bueno, así creían y así enseñaban los judíos bajo un sistema religioso que por su condición moral, espiritual, material o relacional serían suficientes como para poder llegar a Dios, ¿sí? Por eso, como hemos aprendido, todo el Sermón del Monte está estructurado para demostrar la inhabilidad del hombre y de su sistema religioso de poder alcanzar a Dios y cumplir con los requisitos del cielo. Ese es el punto del Sermón del Monte. Y si nos damos cuenta, el Sermón del Monte ha sido una comparación entre el reino de Dios y el sistema religioso judío. Ha sido una comparación entre el concepto de Dios y el concepto del hombre. Ha sido una comparación entre lo real y lo ficticio, entre lo verdadero y lo falso. El Sermón del Monte no es un sermón evangelístico, ojo.
Es un sermón que fue dirigido a sus discípulos, a creyentes, en particular a los escogidos por Cristo. ¿Para qué? Para prevenirlos de no dejarse llevar por el camino equivocado. ¿Sí? Y para esto, Jesús termina su sermón del monte con 4 ilustraciones que tiene en pantalla. Termina con 4 ilustraciones para dar su reflexión final. La primera ilustración tiene que ver con 2 puertas y 2 caminos. Una estrecha y angosta y la otra ancha y espaciosa. ¿Estamos? La segunda ilustración que Jesús va a dar tiene que ver con 2 clases de profetas. Uno que da buen fruto y otro que da malos frutos. ¿Okay? ¿Estamos? La tercera ilustración tiene que ver con 2 clases de siervos. Uno que es conocido y otro que es desconocido. ¿Okay? Y la cuarta ilustración tiene que ver con 2 clases de constructores. Uno que edificó sobre la arena y otro que edificó sobre la roca. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Jesús da 4 ilustraciones y como se dan cuenta, las 4 son una comparación entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo. Y con cada ilustración viene una fuerte advertencia. Por ejemplo, en el versículo 13, Jesús advierte, cuidado con la puerta ancha y el camino espacioso, porque ese camino lleva a perdición. ¿Sí? Luego en el versículo 15 da otra advertencia, cuidado con los falsos cristianos, porque son lobos rapaces vestidos de ovejas. ¿Sí? En el versículo 21 Jesús da otra advertencia, cuidado con ser desobedientes a Dios, porque no todo el que conoce a Dios es conocido por el Padre. ¿Sí? No todo el que conoce de Dios es conocido por el Padre. Y en el versículo 26, la última advertencia de Jesús es cuidado en donde edificas, porque si construyes sobre la arena, grande será tu pérdida, grande será tu ruina. ¿Okay? ¿Estamos hasta ahí? 4 ilustraciones, son 4 comparaciones. Y cada ilustración, aunque son diferentes, tienen el mismo mensaje para nuestro caminar con Jesucristo. Y esta es la pregunta de reflexión. ¿Estamos caminando en el correcto camino? Y con esta serie, ¿estamos viviendo la vida real de un creyente? ¿Sí? Ese es el punto que quiere llegar Cristo. Ahora, estos versículos que hemos leído, los versículos 13 y 14, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado o se nos ha enseñado que la puerta ancha y el camino espacioso es el mundo? Levanta tu mano. ¿Sí? Okay. Bien. Y pensamos o se nos ha enseñado que nos cuidemos del mundo. ¿Sí? Porque, el mundo sí es perverso. ¿Okay? Pero meditemos en el contexto. ¿Cuál era el mundo de los judíos? Pregunta, ¿era un mundo pagano o un mundo religioso? Era un mundo religioso. ¿Sí? Los judíos eran creyentes, eran monoteístas, creían y adoraban a un solo Dios, como tú y como yo. ¿Sí? Ahora, el judaísmo no será la religión más antigua, pero sí es la primera religión en la historia en ser escogida por Dios, el judío, para proclamar a un solo y verdadero Dios, Yahweh. ¿Sí? O sea, el judaísmo fue la religión más cercana, por decirlo así, de poder alcanzar al verdadero Dios de entre los falsos dioses de otras naciones. O sea, el judaísmo vino a marcar una gran diferencia, vino a presentar al Dios verdadero y al único Dios. De todas las religiones, el judaísmo era quizás la más cercana para poder llegar a Dios. Pero pregunta, ¿es el judaísmo una religión falsa o verdadera?
En la manera que el judaísmo es hasta nuestros días, ¿es el judaísmo una religión falsa o verdadera? Si es verdadera, ¿por qué siguen esperando al Mesías? Si el Mesías ya ha venido. ¿Por qué no reconocieron a Cristo? Si es verdadera, ¿por qué no escucharon a sus propios profetas? ¿Sí? O sea, por lo que el judaísmo cree y declara, el judaísmo hasta la fecha, por más cercana que sea de ser una religión que adora a un verdadero y único Dios, si niega al Mesías, ¿es una religión qué? Es falsa. Porque siempre y cuando sigan negando a Cristo como el Mesías, el enviado del cielo como el único Salvador, sus ritos y leyes morales, siendo buenas, no los hacen verdaderos. Porque si es verdadera, ¿por qué no nos convertimos al judaísmo? ¿Alguno quiere convertirse al judaísmo? Sí. Eso es, ojo, por ahora. Porque Israel sigue siendo la nación escogida por Dios. Y un día, como todos que estuvimos en la falsedad del evangelio, llegamos a la verdad de Cristo y nacimos quizás de nuevo. O conocimos la verdad. Porque muchos que hemos conocido de Dios todavía un tiempo vivíamos en la oscuridad. Teníamos conocimiento de Dios, pero en un momento pasamos de las tinieblas a la luz. Israel también tendrá su momento en que se arrepentirá y Dios usará a su nación como Él lo prometió para poder llevar a muchos a Jesucristo. O sea, un día Israel va a reconocer que Jesucristo es el Mesías, el Señor y el Salvador del mundo. Amén. Pero hoy en día, en la forma que el judaísmo enseña, por más buena y religiosa que sea, sin reconocer a Cristo como el Salvador, es una falsa religión. Por eso Jesús, en el Sermón del Monte, no se está dirigiendo a una nación pagana. No se está dirigiendo a una nación incrédula. No se dirige a una nación perversa, está dirigido a sus discípulos en un ambiente en donde la ley sacrificial demandaba adoración a Dios, en donde la ley moral demandaba el mejor comportamiento, en donde obedecer la ley de Dios no era realmente una religión, era el sistema social, moral, político y espiritual de un pueblo escogido por Dios. Pero aunque la nación de Israel no era incrédulos y paganos, todavía negaban la verdad del evangelio. No aceptaron, rechazaron la verdad de Dios. Y todo el que rechaza la verdad de Dios sigue viviendo en la mentira. No hay de dos. Por eso la clara comparación del Sermón del Monte es Jesús haciendo esa distinción. Esto es lo que le han enseñado a ustedes en el judaísmo, pero esto no es lo que enseña el verdadero Dios. Este Sermón del Monte está dirigido a creyentes, a sus discípulos. En un ambiente como en nuestros días, todos aquí estamos expuestos a un falso evangelio. Todos podemos estar expuestos a un falso evangelio. Es más, muchos de nosotros, de allí nos rescató el Señor. ¿Sí o no? Entonces, la reflexión final y todo el Sermón del Monte es para que sus hijos, sus discípulos, pudieran distinguir la diferencia entre lo verdadero y lo falso dentro de un sistema religioso que los oprimía y los consumía, que eran rituales, leyes, ritos, pero que no era sincera del corazón. ¿Por qué? Porque negaban al Hijo de Dios. Entonces, según el contexto, la puerta ancha y el camino espacioso no es la perversión del mundo. Eso ya lo sabemos como creyentes.
es toda religión, todo evangelio que con engaños, profesando tener la verdad, llevan a muchos por un camino de destrucción. Discúlpenme, pero eso es ser perverso. Porque teniendo la verdad, con engaños, llevan a un pueblo a la muerte eterna. Eso es perversión. De eso está hablando Jesús. Perversos eran los líderes del judaísmo, que teniendo la verdad, se paraban en la única salida de emergencia y ni salían, ni dejaban salir, ni se salvaban, ni dejaban que sean salvos. Eso es el perverso. Imagínate que el edificio se queme y hay una puerta nada más, y bien estrecha. Y alguien se queda parado ahí y no se mueve. Eso es perverso. Pudiendo salir, no sale. La empujamos a la hermana. El pueblo al poder, ¿verdad? Pues tiene un arma. Lo envía usted, a usted primero, pastor, lo enviamos. Los líderes de Israel eran perversos. Es más, Jesús se los dice. Ahí en Mateo 23:13. Jesús dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, así les dijo el Señor, porque cierran el reino de los cielos, porque ni ustedes entran, ni dejan entrar a nadie. ¿Sabe que el diablo no es padre de mentira porque tiene el mundo engañado? No. El ser humano vive engañado y muchas veces el ser humano vive consciente de su maldad. El hombre sabe lo que es malo. Dice la Biblia por ahí que prefirieron deliberadamente escoger las tinieblas. O sea, el diablo no engaña a los del mundo. Ellos están conscientes de su maldad. Saben que es malo. Pero ¿saben por qué el diablo es padre de mentiras? Porque desde el principio el diablo no engañó a incrédulos. Engañó a dos creyentes. Engañó a dos personas que creían y caminaban y hablaban con Dios. Adán y Eva. Así decimos: los del mundo están bien engañados. Y a veces el cristiano es el más ciego. Esa es la estrategia del diablo. El diablo, aprendimos ahí en 2 Corintios, dice Pablo que se viste como ángel de luz y viste a sus demonios como ministro de justicia. ¿Para qué? Para usar las falsas religiones, las falsas doctrinas y mantener engañados a cientos de millones de creyentes. Ya cuando piensas en un número de cientos de miles de creyentes engañados, bueno, pues tiene sentido que el diablo necesita una puerta bien ancha. Pero no hay en el mundo, en la iglesia. Por eso Jesús dice que pocos son los que entran por la puerta estrecha que es Jesucristo. Pocos son los escogidos. O sea, la pregunta es si estamos viviendo una vida real para Jesucristo. Lo real de lo falso. Entonces lo sorprendente de estos conocidos versículos es que Jesús no está comparando el cristianismo con el mundo. Está comparando el verdadero cristianismo con el falso cristianismo, la verdadera religión con la falsa religión. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? No, solamente dos. Una falsa y una verdadera. Es todo. Sí. Porque toda religión que no confiesa y declara a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida es una falsa religión. Aunque hay más de 4,000 religiones en el mundo, solamente hay dos: la verdadera y la falsa. Por eso frecuentemente se escucha decir: no importa la religión que uno siga, todos los caminos conducen a Dios. No es cierto. Solo hay dos caminos. Dicen: todas las religiones son buenas. No, solo hay dos:
la verdadera y la falsa. ¿Sí? Solo una religión es verdadera y es Cristo. Y todo aquel que proclame a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo. ¿Sí? Toda religión que niega a Cristo como el único Salvador y la única manera de llegar al Padre, o que añade a la obra de Cristo en la cruz la obra del hombre, es una falsa religión. Alinea todas las sectas del mundo y todas así sin exclusividad, todas niegan la persona de Cristo. Todas. Es más, todas las religiones niegan a Cristo como el único Salvador. Así es que tenemos que tener en cuenta al entrar en estos temas finales que estas 4 ilustraciones están dirigidas a los creyentes. Diga, a nosotros. No es para el mundo, es para nosotros. ¿Sí? Para que contrastemos la vida real de un creyente versus la vida ficticia que es posible que un creyente en Cristo pueda llegar a caer. ¿Sí? Y de eso nos quiere prevenir Jesucristo. Ahora, para ayudarnos en mantener este contexto y estas ilustraciones unidas, he titulado cada tema que nos resta de manera que sea una sola reflexión, que una nos lleve a otras, para poder mantener nuestras vidas viviéndolas realmente como para Cristo. Por ejemplo, la primera ilustración, ¿se acuerda que hablaba de 2 puertas? La que vamos a ver hoy, 2 puertas y 2 caminos. El título de hoy es la entrada estrecha. ¿Cuál es la reflexión? Ahí le va el resumen. Recuerda que la vida de un creyente es una vida de sufrimiento, de estrecho sufrimiento. ¿Sí? No te desvíes de un evangelio que te promete que pares de sufrir. ¿Sí? O que el sufrimiento no es para el creyente. Clara, decreta, echa fuera. ¿Sí? Esos son falsos evangelios. La segunda ilustración, ¿se acuerdan? Son 2 clases de profetas. El título que le he puesto es la producción verdadera, para que reflexionemos que la vida real de un creyente produce buenos frutos. Amén. O sea, no te desvíes de un evangelio que dice está bien producir malos frutos. O si no das frutos, bueno, está bien. La tercera ilustración son 2 clases de siervos. El título que le he puesto es el siervo conocido. ¿Para qué? Para que reflexionemos que la vida real del creyente demanda ser conocido por su obediencia y fidelidad a Dios. No todo el que me diga Jesús dijo Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos pueden conocer a Dios, pero Dios solo conoce a sus hijos quienes le obedecen y son fieles. Amén. La cuarta ilustración es 2 clases de constructores. El título, la obra que resistió la tormenta. Para que reflexionemos que la vida real de un creyente será juzgada no por cómo comenzaste, no por tan alto o rápido que avanzaste, sino por cómo terminaste. Amén. Todos comenzamos bien la carrera, pero al final, el que construyó su vida sobre Jesucristo permanecerá para siempre. Así que ese es el contexto. Cada enseñanza que nos da Jesús con cada ilustración va a conectar una con la otra. Y el punto, la reflexión en general es esta: ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos viviendo una vida real para Jesucristo? Ahora, ¿tú crees que estas ilustraciones le sirvieron a los discípulos de Jesús? ¿Tú crees que le sirvieron? Sí. Te voy a dar un ejemplo. El apóstol Pedro, ya en su ministerio, ya en su caminar con Cristo, se estaba desviando de la verdad. Pedro. Porque estaba siendo influenciado por la falsedad del judaísmo. Y fue más de una vez. Pedro. Porque Pedro, siendo hijo de Dios, todavía un tiempo veía a los gentiles como inferiores. Porque él era judío. Porque así enseñaban en el judaísmo. Y en visión, Dios le habla. Y le dice, Pedro, lo que yo he llamado limpio,
no lo llames tú inmundo. Ahí se acordó. La vida real de un creyente es aquel que ama a todos, porque Dios ama o amó al mundo. ¿Sí? O sea, el evangelio es para todos. ¿Sí? Eso fue en una ocasión. Pero en otra ocasión, Pedro, digan Pedro, se comportó como un hipócrita. Diga, Pedro. Así como los líderes del judaísmo. O sea, Pedro era judío, todavía tenía el judaísmo como parte de su vida. O sea, en eso creció. Tenía que apartarse de lo falso y vivir en lo verdadero. Porque dice que un día Pedro estaba ahí bien a gusto comiendo y conviviendo con unos hermanos gentiles. Y de repente, así en el convivio, llegan unos judíos cristianos. Y Pedro, dice la Biblia, por temor a los judíos, cambió de conducta y de actitud. Y dejó a los gentiles con el taco en la boca. ¿Sabían que las tortillas son judías? Sí, porque son pan sin levadura. Pedro se fue. Los dejó. Se portó hipócritamente cuando llegaron los judíos cristianos. Sí. Pedro tuvo miedo. Se comportó como un hipócrita en frente de la iglesia. Y sabemos que la hipocresía no es la verdad del cristianismo, ¿sí o no? Así no nos enseña Dios. Pero así vivían los falsos, los fariseos y los escribas. Y lo peor que, como era Pedro, otros hermanos judíos también lo imitaron. Lo siguieron. ¿Sí? Y los pobres hermanos gentiles se sintieron abandonados. Pero así como Pedro se comportó hipócritamente ante la congregación, Pablo lo corrige delante de la congregación. ¿Sí? Porque dice que viendo a los que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, Pablo lo confronta y los corrige con la verdad. O sea, estas ilustraciones entre lo verdadero y lo falso, esto no era para el mundo, esto fue en la iglesia, es para nosotros. Así que aún estando en la verdad, diga todos podemos ser influenciados por un falso sistema religioso. ¿Cuántos ministerios conocemos que comenzaron bien? Comenzaron con un sano evangelio y una sana doctrina. Y luego les llegó el dinero, la fama y un montón de cosas, ¿verdad? ¿Y cómo están ahora? Perdidos. ¿Sí? Por eso estas 4 ilustraciones van a ser de ayuda para permanecer en el camino de la verdad. Y va a venir en ese orden. Vamos a reflexionar por la puerta en que entramos. Hay que reflexionar por los frutos que damos. Hay que reflexionar por quién debemos ser conocidos. Y hay que reflexionar que nuestra obra sea resistente, que resista la tormenta de la vida. Porque más importante que haber comenzado es poder llegar con Jesucristo como nuestro fundamento y nuestra roca. Pero todo comienza con la entrada. Por la correcta entrada en San Isidro. Si yo supiera la verdad de cuál es la línea correcta. ¿Sí? Porque no todas las calles de Tijuana te dicen, hey, esta es la que debes ir. ¿Sí? No serán de perdición, pero sí de un mal tiempo con inmigración. Si esto es una línea incorrecta, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con esta primera ilustración de Jesús, que es realmente muy simple, ¿sí? Todas las conocemos, pero lo que debe sonar diferente para nosotros es que esto está dirigido no al mundo, sino a nosotros, que tenemos la verdad. Pero no por tener la verdad podemos dejar de ser engañados. Y eso es lo que Cristo nos quiere enseñar. La puerta estrecha, ¿okay? O la garita de control estrecha, con la que mejor te identifiques. ¿Ah? Ahora, a la puerta estrecha es comparada con una puerta ancha. El camino angosto es comparado con un camino espacioso. Y la ilustración de Jesús es para guardarnos de la vida fácil o sencilla o placentera o conveniente o próspera o cómoda
de ciertos evangelios. O sea, es prevenirnos, en otras palabras, de vivir un evangelio, una vida egocéntrica, como hay evangelios en este mundo que así lo promueven. O sea, primero eres tú, luego Cristo. ¿Sí? ¿Habrá de esos? Esos que enseñan un mensaje positivista, ¿verdad? Tú, el campeón en ti. ¿Sí? Porque la puerta estrecha y el camino angosto es la vida real de un creyente. Esa es la vida real de un creyente. Porque está descentralizada en sí mismo y centralizada en Cristo. Es decir, esta primera reflexión nos enseña que la vida real de un cristiano es sacrificial. Amén. Es sacrificial. Ya no vives ¿quién? Tú, ¿verdad? Más Cristo vive en mí. ¿Sí? En otros evangelios enseñan al revés. Eres tú y nadie más que tú. Y si necesitas ayuda, un favorcito, algo, ahí está Cristo, ¿verdad? Mira lo que dice Jesús. Vean el versículo 13. Dice, entrad por la puerta. ¿Qué tipo de puerta? Estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por comenzar, cuando leemos esta palabra puerta, no era la puerta común de una casa, sino la entrada a una ciudad amurallada para poder continuar por el camino. Y la palabra estrecha que usa Jesús en el griego es para referirse a una entrada extremadamente angosta. Nunca has tenido que pasar por entre dos cosas y te la aguantas, mano, respiras y que el Señor me quite todo el extra peso que traigo ahí, que algo así. Hasta se te atora la ropa, ¿verdad? ¿Nunca te ha pasado eso? Más o menos es lo que Jesús quiere dar a entender. Y respira y aguanta la respiración, porque si no, no pasas, ¿sí? Ahora, esta puerta estrecha no es una entrada común, no es una entrada obvia. Y literalmente lo que Jesús se refiere es una entrada por donde solo puede entrar una sola persona. O sea, si Cristo es la puerta, en lo que es la salvación de Cristo, no hay paquete familiar. ¿Se puede entrar yo con mi esposito? No, tú no. Pero yo la voy a jalar, no. ¿Puedo entrar con mis hijitos? No, solo tú. Mira, estos son algunos ejemplos de entradas estrechas en Israel. Mira la de... Eso sí fue de costado de un panzoncito, yo creo. ¿Qué pasa? La de abajo. ¿Sí? Estas son, por cierto, fotos de lugares en Israel donde son entradas estrechas. Ahora, Cristo es la puerta, amén, eso lo sabemos. Cristo es la puerta, ¿sí? La entrada implica salvación, ¿sí? Y de esta puerta estrecha que habla Jesús, podemos determinar ciertas analogías de una entrada estrecha para ser recordados lo que significa la vida real de un creyente. ¿Okay? Número 1, podemos concluir que entrar por una puerta estrecha es algo, como dije, individual, ¿sí? Es uno por uno. No es paquete familiar. No es porque vienes a la iglesia que te haces cristiano o que eres convertido. Es una decisión personal, individual. Eres tú quien entra por la puerta estrecha. Nuestra salvación ha sido exclusivamente al aceptar el regalo de gracia que vino por acercarnos a Jesucristo. Vino a través de Él. Es una decisión voluntaria e individual, ¿sí? Nadie te obligó. Y si te obligaron y fuiste, entonces quizás no haya sido una decisión voluntaria, ¿sí? Nuestra salvación, por cierto, no es generacional como creen los judíos hasta hoy en día, que por ser descendencia de Abraham ya tienen el cielo ganado, nada más tienen que portarse bien, ¿sí? Ni tampoco es ritual, ¿sí? Por medio de una circuncisión que se practica hoy en día. Nuestra salvación es simplemente por venir a Cristo y por aceptar el regalo de vida eterna por fe, por medio de la gracia. Así que no es algo eclesiástico lo que nos salva. No es algún conocimiento, no es alguna dependencia en algo, es únicamente en Jesucristo.
¿Sí? Y así como nuestra salvación dependió solo de Cristo, así también continuamos siendo salvos, no poniendo nuestra mirada en otros, sino nuestra dependencia es únicamente en Jesucristo, quien es la puerta, quien nos salvó. ¿Sí? Fue Cristo quien nos llamó, fue su mirada en Cristo que viniendo a Él entramos a través de Él y fuimos salvos. Y aunque la vida de un creyente sea una vida muchas veces de desilusiones, de maltratos, de rechazos por los demás, aún dentro de un mover religioso, el trato de las personas no debe afectar mi pasión y mi fidelidad por Dios. O sea, la salvación es de Dios, ¿verdad? Pero por los frutos se ve. O sea, que una persona abandone la fe porque alguien, lo maltrató en la iglesia, es triste, sí. Pero si esa persona puso realmente su mirada en Cristo, el hombre no lo va a poder desanimar. ¿Sí? Porque todos aquí, todos hemos sido desilusionados, maltratados, golpeados, afligidos por otros en la iglesia, ¿sí o no? Espero que aquí no sea. Pero pregunta, ¿por qué sigues aquí? ¿Qué dijeron? Por Cristo. ¿Por qué seguimos parados en nuestra fe? Por Cristo. ¿Por qué seguimos fieles a Dios? Por Jesucristo. ¿Sí? O sea, el trato de las personas no debe afectar mi pasión. Claro, como seres humanos nos va a doler, pero nuestro consolador es Jesucristo. Es el Espíritu de Dios, porque fuimos salvos por Cristo, no por el hermano o la hermana. Amén. Y esto lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto. Porque hay ovejitas que cuando son ovejas. Y aunque venga el lobo ahí, no. Hoy en día, por la gracia de Dios, las ovejitas ya saben defenderse. Sacan la Biblia y el Espíritu les da y ¡zas! Vete de aquí, lobo, vete. Dios cuida de su iglesia, porque los que son ovejas de Dios es el buen pastor que cuida de ellos. ¿Sí? Es decir, nuestra confianza está siempre dependiente en Jesucristo, no en el hombre. Porque en el día final, cuando terminemos la carrera, nos vamos a presentar individualmente delante de Jesucristo para dar cuenta de qué tan reales hemos vivido nuestras vidas como creyentes. O sea, aquí el peligro es caer en un falso evangelio que te lleva a poner tu confianza y tu dependencia de ser salvo en las palabras de un hombre. Hay movimientos apostólicos que así son. Si el apóstol no te dice que eres salvo, no eres salvo. Ahí está. Y hay muchos que creen en Dios, creen en Cristo, pero tienen más temor del hombre que de Dios. Por más buen cristiano que sea cualquier persona, la única palabra de vida y de sustento es Jesucristo. Punto. ¿Sí? Entonces, nuestra entrada por esta puerta angosta es voluntaria, es individual, dependiente únicamente en Cristo. No dependo de nadie más que de Jesucristo. Segunda conclusión que podemos determinar de una entrada estrecha, que solo tú y solo tú puedes entrar, pero sin nada. O sea, esta entrada es tan estrecha, tan angosta, que no puedes traer maletas, no puedes traer tu pasado, no puedes traer tu carácter del viejo hombre, no puedes traer tus bultos, tu basura, tus trapos viejos, tu equipaje. Es tan estrecha que solo tú y nada más que tú puedes pasar. Tienes que dejar todo atrás. No puedes traer tus 30 cambios de ropa para el viaje de 3 días que vas a hacer. Porque algunos se empacan, ¿verdad? Como que se van por 3 meses. ¿Y cuántos días vas? 2. ¿Sí? La puerta estrecha solo tiene lugar para ti. Tus bultos quedan atrás. Y hay gente que quiere así venir al cristianismo, ¿verdad? No, es que tengo que traer todas mis riquezas porque no las traigo. No. ¿Sí? Necesito traer todas esas cosas. Es que así me crió mi papá, así fui, pues, así no voy a cambiar. Y ahí quedan. Oh.
Se supone que somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué todas son hechas nuevas? Porque a través de la puerta estrecha no las puedes traer contigo. Se van a quedar ahí en aduana. ¿Sí? Esto nos debe recordar que la vida real de un creyente es una vida de abnegación. O sea, negarnos a nosotros mismos. Al atravesar la puerta estrecha, dejamos el equipaje del pecado y de nuestra propia voluntad allá atrás, quedó en la cruz. Allí Cristo pagó por nuestras deudas, por nuestros pecados. Y al recibirnos, Cristo nos provee de nuevas, dice, vestiduras, creados según Dios en la justicia y santidad de su verdad. O sea, estas nuevas vestiduras son el carácter y la voluntad de Cristo. Somos transformados de un corazón de piedra a un corazón de carne. Capacitados por el Espíritu Santo para poder negarnos a nosotros mismos y poder hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere pasar por esta puerta estrecha, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí está la puerta estrecha. Entonces tengamos cuidado de cualquier falso evangelio que no promueva el vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sí? La entrada por la puerta estrecha demanda arrepentimiento, demanda dejar las cosas atrás, demanda dejar el pecado. Charles Spurgeon explicó, usted y sus pecados deben separarse o usted y su Dios nunca estarán juntos. Tengamos cuidado de cualquier falso evangelio que te dice muy sutilmente, Dios te acepta así como eres. ¿Has escuchado eso? Yo me puse a pensar en eso. Sí, es cierto, Dios nos aceptó tal como éramos, pero Dios no nos deja tal como somos desde que entramos en aquella puerta, sino que continuamente nuestras vidas van de día en día siendo transformados a la imagen de Cristo, siendo renovados en la manera en que vemos el pecado y crecemos de manera paciente de gloria en gloria con todos y nuestros errores. La misericordia de Cristo es nueva cada mañana y su sangre poderosa para limpiarnos de todo pecado y maldad, hasta llegar a la medida del varón perfecto que es Jesucristo. Amén. Es una vida abnegada. La vida del cristiano es una vida de continuo arrepentimiento. ¿Alguno se arrepintió hoy? Amén. Yo sí. Amén. Ahí estamos. Todos los días la riego. Ahora entiendo a Pablo. Este cuerpo. Ay, ¿sí? Ahora, se aprecia el ánimo de algunos cristianos que quieren entrar así por una puerta de par en par y ser cambiados de un día para otro. Se desesperan por ser cambiados. Yo aprecio el ánimo, ¿verdad? Pero la puerta es estrecha. O sea, la puerta permite una entrada de uno por uno. ¿Sí? No es toda la bola, ¿verdad? O sea, el cambio del cristiano no sucede siempre de un día para otro. ¿Sí? Los cambios del cristiano pueden tomar tiempo. El camino del justo que ha entrado por la puerta puede tropezar y caer 7 veces. Pero así como cae, así también se arrepiente. Y 7 veces se levanta. ¿Por qué? Porque entró por la puerta estrecha. Y cada vez que se levanta es con mayor fortaleza. Es un cambio que requiere paciencia y continuo arrepentimiento. Es una vida abnegada. Y para arrepentirse, ¿qué necesitas constantemente? Humillarse, la humildad. Por eso también podemos concluir que al entrar por esta puerta estrecha demanda que la vida real de un creyente sea una vida de humildad y que nos mantengamos en humildad. Jesús comparó la entrada al reino de los cielos como la actitud, como la sencillez, la inocencia y la humildad de un niño. ¿Verdad que si la puerta es pequeña y angosta, ser como un niño es más fácil entrar que como un adulto? Mira cómo está ahí el Señor entrando, ¿verdad? Todo con el cuello doblado.
¿verdad? Y el niño entra bien contento, ¿verdad? Esa es la ilustración de Jesús. Eso nos demuestra que la vida real de un creyente mantiene la misma humildad con la que entró por la puerta que es Cristo. ¿Sí? Tu conocimiento no se eleva porque ahora conoces más. O sea, el cristiano mantiene ese nivel de humildad que te llevó a entrar por la puerta estrecha que es Cristo. Cuidado con el falso evangelio que te levanta el ego, que te enseña a tener tus propios derechos, a ejercer tu propia justicia. O aquel evangelio que te enseña a ponerte por sobre los demás. Los hermanos que tienen certificados de este lado. Los indoctos van para allá. Cuidado con aquel evangelio que valoriza los estudios de un creyente y no valoriza la salvación, que es lo más bello, lo más importante en todo hijo de Dios. ¿Sí? Entrar por la puerta estrecha requiere humildad y permanecer en la humildad. ¿Sí? Otra interesante analogía que podemos concluir es que la puerta estrecha, por ser pequeña y nada común, no es algo que es buscado. O sea, tienes que compartir la puerta que es Cristo. ¿Sí? O sea, fuimos por sobre todas las cosas llamados a ir y a ser discípulos, ir y compartir el verdadero evangelio, no solo al incrédulo, sino al que ya ha creído. Porque hay personas que están en un falso evangelio. En un sentido, Cristo nos ha llamado a reevangelizar al evangelizado. ¿Sí? Debemos, y cuando se nos pida razón de nuestra fe, estar siempre preparados, como dice Pedro, en presentar defensa con, ahí está, mansedumbre o con humildad y reverencia de la esperanza que hay en nosotros, que es Cristo. Entonces, la vida real de un creyente no apunta hacia su propia vida, sino que apunta a la puerta que es Cristo. ¿Sí? Y no es una puerta siempre que es obvia, por eso no todas la buscan, pero pocos son las que la hallan. ¿Sí? Pocos son los llamados, es la única que conduce a caminos de vida eterna. Entonces tengamos cuidado con cualquier evangelio conformista. No, ya eres salvo y bueno, mientras yo haya entrado, allá ellos que encuentran la puerta por sí solos. No, somos llamados a compartir la puerta estrecha que es Jesucristo. Porque peor y más dañino que no tener la verdad es tener la verdad y no compartirla con nadie. Eso es lo más dañino. ¿Sí? Ahora, hablemos del camino espacioso que lleva a la perdición. ¿Sí? Ese es el tráfico diario en Lima. El peor enemigo del cristiano en Lima no es el diablo, es el tráfico. Uy, nomás. Ahora que estuvimos hace poco allá, nos espantamos, ¿verdad? Veníamos en el taxi, grite, le va a pegar. Nuestra fe aumentó, de gran manera. Yo pensé que ya no los iba a volver a ver. Lo único que me gustó de la pandemia era salir a manejar. ¿Por qué? No había tráfico, no había nada en el freeway. ¿Ah? ¿Luces qué? ¿De tráfico? Sí, sí hay. Por ahí están. Sí, sí hay. Por ahí andan, hermana, no sé, pero por ahí están, sí las vi. Sí existen. No, ya está, bueno. Algún día Dios lo llevará, ya entenderá. Sí, lo único que me gustó de la pandemia pues era salir a manejar porque no había tráfico. Las autopistas aquí eran hermosas, ¿verdad? Sin ningún carro, ¿sí? Por eso todos queremos manejar así, ¿verdad? Era 150, gloria a Dios, ¿verdad? Muy rápido y furioso. Llega más rápido a la iglesia y dice, sí. Pero regresando a la realidad, ¿sí? Le comentaba a mi esposa, yo creo que cualquier americano que manejara en Lima, no la hace. O cualquiera de nosotros, ni yo me atrevería a manejar en Lima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta gente está acostumbrado allá a tener un espacio muy estrecho, muy limitado. Cualquier movimiento en falso
y no llegas a la iglesia. Y creo que si algún americano llegara, ¿verdad?, a manejar allá no lo hace, pero también me pongo a pensar, bueno, es que aquí el americano, aquí estamos acostumbrados, pues a la autopista, ¿verdad? Amplia, tú tienes tu lugar, yo tengo el mío. Se está metiendo a como una milla y dice, ¡hey, no te metas en mi línea! Y está, pero por allá abajo, ¿verdad? No, sí, estamos acostumbrados a manejar así con un amplio carretera, ¿sí? Pero los limeños tienen una vía muy angosta, muy estrecha. Y eso requiere que manejen con mayor prudencia, con mayor cuidado. No hay espacio para el error. Y viceversa, creo yo que si pusieras a un limeño a manejar aquí en los Estados Unidos, con el tiempo, ¿qué va a pasar? Va a perder su prudencia y su cuidado. ¿Por qué? No, porque pues acá hay espacio para regalar, ¿sí? Un angosto camino implica que estés siempre alerta, ¿sí? El camino que es espacioso es el sendero fácil, atractivo, permisivo y hasta egoísta, porque tú debes estar en tu línea, yo en la mía. Te cruzas la línea y ya te estoy pi. No aguantamos. Todos queremos nuestro espacio, my space. Los de los 90 se acuerdan, ¿sí? El camino espacioso contiene pocas reglas, pocas restricciones y pocos requerimientos, ¿sí? Pero el camino angosto es muy restringido, ¿sí? Por eso el camino espacioso es el más trágico. En las semanas que estuvimos en Lima, así como vio el tráfico, no vimos ni un solo accidente, porque cada uno tenía un espacio totalmente comprimido. Aquí ni manejes en San José, porque el carro estará por allá y de alguna manera te choca. Yo no sé cómo le hacen. Está a 10 millas, pero viene y te pega. Oye, pero si hay tanto espacio. Por eso el camino espacioso es el más trágico, porque perdemos o se nos sube la confianza, comenzamos a textear. Por cierto, en Lima no vi ni a un conductor texteando. Es literalmente imposible. Es imposible. Aquí, con las amplias líneas, textean, comen, se bañan, se cambian, se arreglan. El piloto automático dice, no, ni. El camino espacioso es el camino trágico, porque al hombre le parece derecho, pero cuyo fin es camino de muerte. Fíjate. El testimonio de una persona que se convirtió a ser musulmán dijo que había considerado el cristianismo, pero prefirió el Islam, porque el Islam es un camino ancho y noble, porque hay espacio, dijo él, para que el hombre tenga sus deseos. Para mí que se refería a la vida de poligamia, que permite el musulmán, ¿sí? El derecho de tener más de una esposa. Pero el camino que es angosto, amada iglesia, es difícil. Demanda que estemos siempre alertas. La palabra angosto en el griego, por cierto, es stenos, que tiene como raíz la palabra gemir. Eso significa gemir. O sea, cuando tú tienes que pasar por ese, ¿verdad?, estrecho pasadizo, ¿verdad?, y tienes que, ¿verdad?, y gritas, ¡ay, ay, ay!, y pasas ahí, pero raspando, ¿verdad? Cuando algo es estrecho, te hace gemir. Cuando un hermano te abraza así muy cariñosamente, ¿verdad?, y te abraza estrechamente, echas grito de gloria. ¡Aleluya! Te saca el aire, ¿verdad? Qué bueno que no el Espíritu de Dios, porque es permanente. Con tal fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Esta palabra estenos viene de la palabra estenografía, o más conocido como taquigrafía, ¿sí? Porque es la máquina antigua para escribir. ¿Y cómo se escribía las letras? ¿A raíz de qué? De presión. Pa, pa, pa. Y ahí se escribía cada letra, presionado.
¿sí? A base de golpes, presiones. O sea, presión muy estrecha, muy comprimida, gritos, gemir. Jesús en Lucas capítulo 13, en un paralelo del Sermón del Monte, le preguntan a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? A lo que Jesús responde: esforzaos, ahí usa la palabra esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta palabra esforzaos es la palabra agonizomai en el griego. Agonizomai. ¿A qué le suena esa palabra? Agonía, agonizar. ¿Sí? Es una palabra que implica sufrimiento, luchar. Es el que pelea la buena batalla de la fe. Hay cristianos que en la vida del cristianismo bien fácil, ¿verdad? Nada más dame a Cristo y dame la solución y ya. Esforzaos, agonizar. Y por un lado, ¿saben qué? Yo prefiero agonizar la muerte del viejo hombre que mantenerlo vivo. ¿Sí o no? Porque así entonces ya no viviré más yo, sino que Cristo vivirá siempre y más en mí. O sea, si se trata de agonizar, prefiero hacer eso y que el viejo hombre muera cada día más. Eso es agonizante, pero es bueno. Porque muriendo más y más y más y más nosotros al pecado y a la maldad, más y más y más y más Cristo vive en su santidad en nosotros. Eso es la vida real de un creyente. De uno que ha estado o ha entrado por la puerta estrecha, que es Jesucristo. Camina por una senda angosta, restringida, pero que es la senda de justicia. Porque en el reino de los cielos los creyentes sufren violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. ¿Sí? Tengamos cuidado en el evangelio que te enseña hoy en día a reprender las pruebas, a echarle toda la culpa al diablo, a echar fuera la aflicción, a declarar victoria y reclamarle, o peor, demandarle a Dios que te responda. ¿Hay evangelios así? Sí. La vida real de un creyente es aquella que por amor a Cristo, como dice Pablo, se goza en las debilidades, se goza en enfrentas, se goza en necesidades, en persecución, en angustia, porque reconoce que cuando es débil, entonces reposa con fuerza el poder de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, esta es la puerta estrecha. Este es el camino angosto. Toda la reflexión de Cristo nos va a llevar a poder responder a esta pregunta: ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas para Cristo? ¿Es una vida real? Cada reflexión nos va a ayudar a recordar que hemos entrado por la puerta que es Cristo. Es una vida que entendemos será de sufrimiento, pero no será una vida imposible, sino que Cristo será nuestra eterna paz. Y es una vida que cada vez que muramos a nosotros mismos, más Cristo será exaltado en nosotros. Vamos a detenernos por ahora en esta ilustración. Como digo, es la primera de 3 más. Nos va a llevar a reflexionar si estamos viviendo una vida real para Jesucristo. Recordemos que el compromiso implica haber entrado por esta puerta que es Cristo. Pocos, dijo Jesús, son las que la hallan. Pocos son las que entran por Él. Pero es la única vía que nos lleva al cielo. Y hay que darle gracias a Dios que por su misericordia, por su gracia, hemos entrado por aquella puerta que es Jesucristo. Cualquier sufrimiento que pasemos en esta vida, iglesia, vale la pena. Vale la pena sufrir por la causa de Cristo. En una escuela militar pusieron una inscripción ahí arriba que decía: aquí formamos a los futuros héroes de la patria. No se atreva a pasar por esta puerta si no está dispuesto a ser uno de ellos. Entrar por la puerta angosta no es fácil, pero lo más gratificante es lo que encontraremos del otro lado. Será el día de nuestra graduación, el día de nuestra glorificación, cuando podamos ver a Cristo, nuestro Salvador, cara a cara. Y sabes que yo también quiero ser formado como un héroe. ¿Tú no? Porque la Biblia habla de los héroes de la fe. ¿Sí? Yo quiero ser formado como Abel, que ofreció más grande sacrificio.
Yo quiero ser formado como Enoc, que fue llevado en vida con Dios. Como Noé y Abraham, que solo con el oír la voz de Dios, una sola vez fueron obedientes al Señor. Yo quiero ser, como dice un canto que me acordé, yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciéndote la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más y más. Yo quiero ser un héroe de la fe. Yo quiero llegar hasta el día final y ser recompensado por Jesucristo nuestro Salvador. Esta es la vida real de un creyente, amada iglesia. Al haber entrado por una puerta estrecha, por la fe en Cristo, sabemos que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y que por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo, como dice la Biblia, y contados como ovejas de matadero. Cierra tus ojos. Yo deseo que con cada reflexión terminemos preguntándonos a nosotros mismos delante de Dios: ¿es mi vida una vida real? ¿Es mi vida una vida real de un creyente? Yo quiero que reflexiones en el compromiso que hemos hecho al haber entrado por la puerta que es Cristo. Al recordar quién es nuestro Señor, el compromiso que demanda vivir para Él. Entonces podemos en nuestro caminar con Dios analizar nuestras vidas, nuestras intenciones y saber que todo lo que hacemos lo hacemos por amor al sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso podemos tener la confianza que dijo Pablo. Antes en todas estas cosas, dijo Pablo, no por una confesión positiva, sino por la victoria de Cristo en la cruz. Pablo dijo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dijo Pablo, estoy seguro, totalmente seguro, convencido que al haber atravesado por la puerta estrecha que es Jesucristo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la promesa que tenemos en Cristo. Pídele al Señor ahí en tu lugar. Yo en lo personal debo reconocer que a veces he cuestionado los propósitos de Dios, muchas veces los sufrimientos. Pero tenemos que recordar que al venir a Cristo para ser glorificados como Él, también debemos de padecer como Cristo padeció. Padre eterno, Señor, en esta noche